Buenas tardes. Hola Ale, bienvenidos. Hola Cata, Walter, Hola, ¿qué tal? hola Nicolás, de la región Centro Vivi. Ahí se suma también de la agencia El Huecú. Buenas tardes. Ahí Walter nos saluda, buenas tardes. Bueno, buenísimo. Agradecemos la puntualidad, así el respeto por el tiempo. Estamos en la segunda sesión, este es el segundo encuentro en un itinerario de 5, que es el dispositivo, le llamamos, porque en realidad es un proyecto armado a partir de una necesidad que era justamente generar un lenguaje compartido, usar las herramientas, saber cuáles son, saber en qué momento utilizarlas. Cuando hablamos de herramienta le llamamos a un formato para planificar o un formato para mandar un informe, ¿no? Hoy el tema, vamos a ver si se puede compartir pantalla. Ahí en unos minutos. ¿Necesitas que te comparta, Natalia, o compartís vos? Comparto mientras yo, ahora les digo, pero brevemente la introducción de hoy, como para entrar en tema, y se suman más. Hola Felipe. Esencialmente, la brújula o herramienta principal es el manual de buenas prácticas en ganadería. Ahí hubo un sonido que creo que es Felipe. Ahí está. Silenciamos el sonido ambiental, ¿sí? La caja de herramientas incluye tanto una forma de planificar, un acta de adhesión, ahora lo vamos a revisar después de la presentación, una forma de armar un plan de trabajo, y la herramienta por excelencia es un manual de buenas prácticas en ganadería bovina. Vamos a ver las implicancias y a meter un poco la cabeza en ese manual, más allá de que algunos ya lo tienen en PDF, lo han visto online, les hemos entregado en la jornada del 18, con todo respeto a la Biblia, pero hemos dicho, tómenlo como Biblia o como libro de consulta permanente en términos de que estas son las buenas prácticas a implementar, digamos. Y después vamos a ver una experiencia, tenemos el lujo de que esté el doctor Víctor Medina, que es docente también de la Facultad de Ciencias Agrarias y también es el referente en el equipo del Plan Ganadero representando a la universidad. Dentro de la lógica e itinerarios situados que se han generado entre la academia, un gobierno y un Instituto Nacional de Investigación como es el INTA, es este que va a mostrar Víctor acerca de qué experiencia y cómo podemos acompañar a referentes a que se implemente una buena práctica. Así que ese va a ser, digamos, el momento, los 3 momentos de la sesión de hoy. Vamos a cerrar con una ronda de reflexiones y de consultas, y ya después, digamos, puntualmente a las 15 nos saludamos. ¿Hay alguna duda, consulta, algo que quieran avisar? Hola Lucas, ahí lo vemos. Hola Natalia, sí, yo quería, recién me puedo sumar, no estaba con algún problema de conectividad. Yo por ahí estoy con otra reunión pautada, 2:30, otro espacio, por ahí me retiraría a 2:20 para avisarles, pero hasta esa hora los voy a estar acompañando. Muy bien, gracias por el aviso. Gracias a ustedes. Sí, lo importante es eso, que pueda de alguna manera o eventualmente seguir después con la presentación, pero que no te quede ninguna duda. Si te queda alguna duda, anótala y eventualmente nos mandás después, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a compartir pantalla mientras se van sumando. Bienvenidos, buenas tardes a quienes se van sumando ahora. Por las dudas, esta sesión está siendo grabada, como saben, para poder revisar algunos temas que vamos viendo en conjunto. Ahí me avisan si se ve. Se ve todo muy bien, Nati. Bueno,
Cuando hablamos del tema de hoy, es cómo se aplica una buena práctica, qué son las buenas prácticas y qué es el manual, que en eso Víctor y Carlos nos van a dar en detalle, pero todo se inscribe en el marco de una política pública. Se habla muchísimo de políticas públicas, esto lo habrán visto, o hay veces que no se dimensiona, digamos, lo que implica. Nosotros queríamos dedicar unos minutos a revisar esto, y digamos, los objetivos de hoy que les queden claros, digamos, lo que nos planteamos es que a las 15 horas tengan claro cómo se lleva a la práctica un ciclo de las políticas públicas y cómo ustedes son parte de ese ecosistema y qué oportunidades de implementación pueden haber de las buenas prácticas en ganadería bovina, viendo algunos ejemplos. Ese es, digamos, el objetivo. Cuando hablamos de política pública, ¿qué es una política pública? Es un conjunto de objetivos, decisiones, y acá hay decisiones políticas en términos de vamos hacia ese horizonte, acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado tanto la ciudadanía como gobiernos, inclusive el sector público, privado, asociaciones intermedias, consideran prioritario, es decir, que lo ponen en agenda y le dan prioridad. Tengan en cuenta, esto digamos, algunos lo hemos experimentado desde distintos, o trabajando en el privado, o trabajando en el nivel nacional o en el provincial, que una política pública nunca es solo una normativa, digamos, tiene una serie de requisitos para que eso sea efectivamente un cambio en la realidad, ¿no? Y hay un momento en el que se empieza a formular que estos dos puntos están juntos, se formula y se decide, ¿no? Cuando hablamos de la decisión política de ir hacia un lado y no hacia el otro. Y acá tiene que ver mucho, digamos, con la importancia también de los equipos que construyen una política pública. Equipos políticos y técnicos, en el sentido de saber hacer, ¿no? Después se empieza a presupuestar, a armar, a escribir, a diseñar, en este caso, digamos, como se hizo con el plan ganadero, se empieza a ejecutar, y en el momento en que se va ejecutando se va ajustando también el plan, y se va luego verificando y controlando que esto, digamos, esté funcionando. Se vuelve a reformular, se decide hacia dónde se reformula, y es como vimos, digamos, en esa primera sesión, es como una especie de ciclo de espiral, que vamos superando un primer ciclo que parece que solucionamos algo, pero aparecen nuevas problemáticas, de eso se trata de alguna manera la mejora, ¿no? Las políticas públicas tienen que ir acompañando eso, que en realidad lo va a ver el referente en los establecimientos, lo va a ver en el grupo, pero tiene que ver también con que se enmarca en un paraguas que es un plan provincial. Estas acciones y decisiones involucran a una multiplicidad de actores, sectores y niveles de gobierno. Es decir, puede ser que una política sea decidida a nivel nacional, pero si no se articuló, trabajó, acordó con el nivel provincial y el local, no toca nunca el territorio, ¿no? O bien que se pensó de una forma, digamos, interesante, pero no se tuvo en cuenta la academia, en este caso, por ejemplo, la universidad, que está de forma permanente generando saberes actualizados. Entonces, atención con, en esto, digamos, es como para que tengamos el panorama, es un proceso para que lo tengan presente, del mismo modo que ustedes están haciendo ahora un trabajo, ¿no? Un proceso de acompañar un grupo, detectarlo, ir visitándolo. Ahí tiene un contenido la política pública, es decir, que tiene un efecto esperado, tiene una población objetivo, un ámbito espacio-temporal, no estamos yendo a Río Negro, digamos, no estamos yendo a Chubut ahora en este momento, que es en este marco, ¿no? Aunque obviamente podamos articular y potenciarnos, pero hay algunos objetivos que están más claros. Recursos, soporte normativo, el contexto como entorno ecológico, las tendencias económicas, ¿no? Bueno, pedimos un presupuesto, se compran equipos informáticos, hay que actualizarlo cada un mes, digamos, es parte de la implementación. Las tendencias de las estructuras sociales, la historia del grupo o la historia de quienes van a ser agentes, digamos, de cambio de esa política pública. Tiene efectos también este proceso de implementación de la política pública, directos o indirectos, favorables o desfavorables. Es decir, si por ejemplo estamos ahora de alguna manera trabajando de forma ecosistémica, de incluir a los distintos eslabones de la cadena, y puede ser que en algún eslabón de una cadena
haya algún grupo que se resista a ser parte de algo por X motivo, eso implica tener en cuenta que es un efecto, de que se encausa, digamos, este proceso. Hay veces que hay resistencias, ¿no? En el proceso tiene que ver cómo se tomó la decisión, si fue un grupo de 3 personas, digamos, desde un aula, o desde una oficina, o solo desde una zona de la provincia, o más bien se abrió, digamos, cómo fueron los acuerdos y las alianzas, cómo eso de alguna manera quienes no estuvieron, esto también es interesante contemplar, si hubiera, digamos, algún actor que no, o agente del territorio que no estaba. Estas son como las variables de la política pública y el proceso de implementación. Por eso decimos, la política pública no es el resultado de un proceso lineal. Cuando hablamos de linealidad, es una línea lisa que empieza en un punto y termina en otro, como lo esperás. Digamos, cuando es no lineal, digamos, tiene otra complejidad, coherente y necesariamente deliberado, no es así, digamos, una política pública, sino que es objeto de un proceso social y político que configura un campo de tensiones. Y cuando hablamos de campo de tensiones es, bueno, sí, yo tengo este rol y trabajo de esto y me pagan por esto, pero tengo que hacer otra cosa que para eso necesito de la colaboración de otra área que es de ambiente. Bueno, el área de ambiente depende de tal persona y en algunos casos no podemos hacer algo juntos, o bien sí, porque en realidad existen en todo el contexto tensiones que hay veces que no son tan claras, otras veces se pueden leer, digamos, o bien tengo que convocar a los gobiernos locales para hacer llegar a los establecimientos, o tienen mucha importancia los pueblos originarios que son crianceros en la zona sur. Bueno, digamos, es un campo de tensiones en términos de que no es algo que con un decreto, digamos, se ejecuta y luego se evalúa. Hay que saber de alguna manera manejarse en ese campo. En este esquema, lo que les quería mostrar que es interesante, que para que tengan en cuenta, ya lo vamos a ir viendo con Cata y con Carolina, digamos, en campo, pero cuando se piensa en, bueno, hago participar las comunidades, que es algo que se nos exige en el plan, ¿no? Porque trabajamos con Nación y también con el BID, de algún modo. Cuando se pide participación, hay que ver en qué tipo de decisiones se pide participación, a qué actores, ¿no? Y después de qué manera esta participación se vuelve vinculante, es decir, que implica un compromiso, digamos, para el gobierno o para el equipo técnico o para el rol que se sentó a tomar unos mates y abrió el diálogo, ¿no? Entonces, puede ser, acá vemos, por ejemplo, en la primera columna, como una especie de escalera de participación ciudadana. En este caso, a ver, esperen, en este caso tenemos, digamos, 3, digamos, miradas, la de Aristein, la de la investigación, acción, participación, y la de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pero en general, para que tengan en cuenta, puede aparecerse una especie de, en la primera columna, el último escalón dice o terapia o manipulación. Terapia es, bueno, nos juntamos en grupo a hablar de la vida y a quejarnos, ¿no? O bueno, yo los convoco para, digamos, eso es un tipo, digamos, de convocatoria y de reunión que no tiene, digamos, el estilo que se espera, digamos, en el plan. Lo que se espera es lo que está en la tercera columna, o lo que empieza, digamos, a partir de, se involucran, colaboran y se les da un poder de decisión en algunos temas. Por ejemplo, si vamos a hacer un plan de acción, que es una de las herramientas, se decide en forma conjunta si vamos a hacer una capacitación como primera actividad. Es que en realidad no tenemos claro cuál es el calendario de sanidad, por ejemplo. O bien, si vamos a hacer la primera acción de gestionar un financiamiento, que sea, bueno, ¿para qué el financiamiento? Es decir, atención con no ser como grupos terapéuticos en que nos juntamos a, bueno, hacer una especie de catarsis, se le llama, sino claramente una participación activa en la que se le da un poder de decisión genuino, y eso se plasma en un plan de acción que al mismo tiempo después como referente les permite evaluar eso. Entonces, no es que ustedes van como en la tercera escalera, por ejemplo,
o en la segunda escalera, en los últimos escalones dice, van y les consultan, les traigo tal financiamiento, o van y les informan. No, están de alguna manera en esos primeros escalones, tanto de las 3 columnas o las 3 escaleras, que dice en uno que efectivamente se da poder ciudadano, se delega el poder, se colabora. En la segunda escalera dice dar poder de decisión, colaborar, involucrar. En el caso de la escala y la escalera de la OCDE es participación activa. En algunos casos, obviamente, consulta habitualmente, pero nos encontramos, digamos, en esa especie de primera franja horizontal. Para que sepan, bueno, cuando se habla de participación, sí, nos estamos juntando, pero atención, ¿para qué nos estamos juntando? ¿Están decidiendo algo los productores, digamos, tienen claro, digamos, sobre qué? ¿O solo nos juntamos? Nosotros no nos queremos quedar en solo nos juntamos, ¿sí? Eso, digamos, en relación a niveles de participación y qué hacer con eso del encuentro. En relación a decisiones en la complejidad, un tema que queríamos por ahí también reforzar, vamos a ir viendo en algunas jornadas de fortalecimiento institucional que el enfoque sistémico significa que no puedo, digamos, hacer algo que no tenga una resonancia en alguien, ¿no? O en otros. En el plan y en general en cualquier proyecto que tiene objetivos de alguna manera concatenados. Es decir, inclusive si no hago lo que me toca, esto también tiene un efecto en el resto de colegas, ¿no? En el resto de compañeros o en el resto, o en los productores que justamente, digamos, están o esperando o no saben que podrían recibir algo, digamos, de la grupalidad. Acá, el pensamiento complejo, traemos que ayuda a contemplar cómo Edgar Morin, que de alguna manera es quien acuña, digamos, este concepto, pero nos ayuda como para entender lo práctico, que dice, lo complejo es un tejido de eventos y de acciones y de interacciones, determinaciones que constituyen un mundo fenoménico, es decir, que somos parte de un ecosistema, de un sistema en donde todo de alguna manera nos impacta. Bueno, es como el gran ejemplo de el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo porque se van dando una serie de fenómenos meteorológicos que ocasionan, ¿no?, alguna especie de desencadenante. Esto a nivel meteorológico de ciencias naturales es el ejemplo de cómo lo que pasa en un lugar, digamos, geográfico que parece distante impacta en otros y por ahí ser consciente de esta relación y de las conexiones. Este es otro ejemplo de cómo 5% de nuevas enfermedades humanas que aparecen cada año, 3 de las cuales son de origen animal, digamos, ¿no? O al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano son de animal. Es decir, de alguna manera como están vinculadas las los distintos objetivos y las distintas áreas que parecen, no tengo nada que ver con infraestructura. No, pues sí, lo vamos a ver ahora con Carlos. Si no hay un cerco perimetral y si no podemos hacer estacionamiento de servicio, no pasamos a, digamos, otras áreas y otras buenas prácticas. En este caso, solamente para mencionar que lo deben haber visto ya, pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la misma, digamos, ONU que acuña la Declaración Universal de los Derechos Humanos, plantea objetivos que están todos relacionados entre sí. Es decir, sí corresponde a quienes tienen algún rol en el Estado o apoyan proyectos que son estatales, es decir, para la mayoría, sí está relacionado el fin de la pobreza o hambre cero con, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que dice producción y consumo responsable. Digamos, sí tiene relación una infraestructura de una localidad, ¿no?, para poder trasladarse, tener conectividad territorial con que haya posibilidad de crecimiento económico. Estos son ejemplos. Acá en este caso, en el texto, vemos cómo el Comité de la FAO internacional reconoce la importancia y función de los pastizales y el pastoreo que contribuyen a las economías nacionales y respaldan los medios de vida y la seguridad alimentaria en millones de personas. Proporcionan servicios ecosistémicos, es decir,
bueno, digamos, todo lo que tiene que ver con la retención del agua en el suelo, todo lo que tiene que ver con alimentos, servicios ecosistémicos, particularmente en tierras altas, semiáridas y en zonas montañosas. El comité reconoce que el potencial de los pastizales contribuye significativamente a estos objetivos de desarrollo sostenible, específicamente a la reducción de la pobreza. Ahí lo ven, ODS 1 se le llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está acá con las personitas, al hambre cero, el objetivo 2, que está acá con la sopa, así como a la conservación de la biodiversidad terrestre, el ODS 15, y las oportunidades que se ofrecen para fomentar la prosperidad rural. Acá vemos cómo, primero que estas son herramientas, los ODS, para tener en cuenta que una buena gestión del territorio implica pensar en la producción responsable y también en la salud. Y también por eso, por ejemplo, están roles como Catalina y como Carolina acá, que también hay que pensar en la dimensión social, digamos, no solo en la económica y productiva. Lo vamos a ver en los indicadores también que nos va a mostrar Carlos, ¿no? Entonces acá, sencillamente para repasar, pasamos de esa linealidad, que era un paradigma que es el que tenemos aquí a la izquierda, sistemas lineales, simples, hago una ley, la firman y después cambio la realidad. Sabemos, quienes trabajamos en la complejidad todos los días, que esto no es así, que hay un campo de tensiones y de desafíos, no solo personales en términos de saber hacer algo, sino de relaciones para que algo sea realidad, ¿no? Entonces pasamos de un sistema lineal a un sistema complejo y dinámico, que, digamos, podemos ir manejándonos inclusive en algún margen de incertidumbre en general, que, digamos, es como, en la mayoría de los casos, vamos reconociendo que las cosas no se dan, digamos, como se espera, digamos, tan matemáticas. Entonces, la estabilidad de un sistema, esto por ahí es interesante también. En nuestro caso, el ecosistema que conformamos todos, digamos, como personas, como agentes, con los recursos, con productores, con las zonas geográficas de un ecosistema del plan ganadero bovino, depende del tamaño, cada vez estamos siendo más, la cantidad y diversidad de los subsistemas. Subsistemas puede ser un grupo, digamos, digamos, es algo menor a lo grande que es la provincia, la red de referentes, sumado al tipo y al grado de conectividad que exista entre ellos. ¿Qué significa? Cuanto más nos comuniquemos, mayor logro, mayor eficiencia, permítanme este término que a veces es muy mercantil, digamos, y comercial, pero es así, vamos a lograr. Es decir, cuanto más conectados estemos. De hecho, bueno, una de las limitantes de nuestra provincia es la falta de conectividad territorial, ¿no? Que para ir al norte, bueno, ¿cómo hago si no hay un transporte público? Pero hacia allí vamos. Y otro concepto interesante, práctico también, que queríamos destacar, es que el efecto palanca implica saber dónde intervenir para obtener el resultado deseado con un pequeño esfuerzo. Es fundamental entender las conexiones que se establecen entre las partes. Y en este caso, porque el efecto palanca lo traemos también acá, hay buenas prácticas en todo el manual, digamos, que vamos a ver, que es, digamos, son cientos de páginas y detalles y demás. Hay algunas prácticas que no tienen el mismo orden de importancia en términos de efecto palanca. Hay algunas que, si están logradas, van a traccionar al resto, digamos, ¿no? Como cuando uno no puede, digamos, ir a quinto año en el secundario si no hiciste primero, segundo, tercero y cuarto. Bueno, hay modos de alguna manera, hacer algunas acciones en el grupo, inclusive, en términos también de acuerdos y demás, que tienen el efecto palanca. Esto nos ayuda, digamos, a tener todo el tiempo un pensamiento sistémico. Esto también, digamos, lo van a ir escuchando y nos pasa muchas veces, que hay con personas y con roles que tenemos sinergia, que nos vamos conectando. Tiene que ver también con nuestra identidad. Tenemos todos en común que somos agentes del Estado, agentes de cambio de algunas instituciones, no necesariamente del gobierno. Digamos, el gobierno es otro rol, pero sí que somos agentes del Estado ejecutando una política pública desde distintos roles y zonas geográficas. La creatividad, el lugar para la creatividad. Se me ocurre que si en la zona de Chosmalal, hasta el momento no podíamos juntarlos por tal cosa, se me ocurre tal otra, digamos. Esto de darnos la oportunidad de innovar, de ser flexibles, de probar, digamos, otros modos.
En este caso, la teoría de la complejidad es una categoría científica de información, está fundada también sobre la teoría del caos, ¿no? Cuando hay veces que uno se asusta en el caos, pero en realidad hay que saber de alguna manera moverse, digamos, en ese enfoque. Se aplica a sistemas complejos de la realidad, como es esto cuando uno dice, voy a cambiar la ganadería bovina de la provincia de Nueva York. Ah, o sea, ¿qué? ¿Qué es esto? Suena, digamos, mucho, ¿no? Bueno, el tema es ir contemplando esta complejidad. La asociación entre las dos teorías, tanto la del caos como la de la complejidad, se debe a los planteamientos sobre los procesos causales y no lineales, ¿no? Así que, digamos, es interesante, sin, digamos, apabullarnos, saber que la realidad en la que trabajamos todos los días tiene esa complejidad. Nuestros ejes son justamente transformar, y para poder transformar, el modo es anticiparnos, que significa planificar. Eso les pasa también a ustedes cada uno en su vida cotidiana. Bueno, hoy sí o sí, agenda, tengo que esto, ¿no? Temas personales, temas laborales, temas de hijos, temas de padres. Eso es algo que me permite, de alguna manera, aumentar las probabilidades de logro de los objetivos. Es absolutamente improbable que se logren objetivos si no se hizo una planificación, ¿no? En esto, rápidamente recordamos que en el plan ganadero están los resultados esperados, las actividades para lograrlos por cada uno de los eslabones, con cada uno de sus objetivos, ¿no? Y una de esas grandes herramientas es esta asistencia técnica global. Es decir, que en este margen de complejidad e inclusive de incertidumbre, lo que permite, digamos, asegurar los caminos, inclusive con las tensiones y demás, y los desafíos, es ir llevándonos por las acciones que están planteadas en el plan. Aquí tenemos, bueno, también indicadores de cuándo vamos logrando, digamos, esos objetivos. Hay indicadores cuantitativos y hay indicadores de proceso que ahora nos va a comentar Carlos. La clave aquí, digamos, o la brújula de este plan dentro de la complejidad es el Manual de Buenas Prácticas en Ganadería Bovina. La gran, digamos, herramienta, ¿no? por excelencia, y lo que permite justamente es hacer que suceda algo. ¿Cómo se hace que se cambie la ganadería bovina en la provincia en 10 años? Bueno, acá hay de alguna manera unos tips bien claros, mejorables seguramente, pero tips bien claros de qué hacer en cría, recría, en engorde, en comercialización, para el tema forrajes. Ahí vamos a escuchar también a Carlos que nos daba unas observaciones acerca de temas forrajes. Entonces, los pasos implican que estudien, que analicen y que reflexionen sobre esa aplicabilidad de las buenas prácticas en ganadería bovina, principalmente la caja de herramientas, ¿no? Y en la caja de herramientas, ahí le vamos a pedir, lo tienen, me avisan si se ve bien, que abrimos un link que es la caja de herramientas. ¿Se ve bien lo que estás mostrando, Nati? Bueno, buenísimo. Entonces acá en la caja de herramientas tienen este manual de buenas prácticas, que ahora le va a dar en detalle Carlos, pero ahí tiene, digamos, su índice bien detallado, los bloques de buenas prácticas, digamos, y cada uno detallado de qué es lo que hay que hacer. Después, por ejemplo, para quienes se incorporan, a medida que van conformando el grupo y demás, tienen una especie de plantilla de informe, que es esta, es decir, que no es que tienen que decir, ¿cómo yo, después de que charlé con estos 5, que se los logré juntar, cómo informo sobre esto? Y acá hay una plantilla del grupo ganadero. Se ponen los productores integrantes, quien asesora técnicamente o está facilitando el grupo, la descripción general, tipo de perfil de los integrantes, el nivel productivo, la cantidad de reuniones realizadas. Hay veces que con 3 reuniones ya uno arma la información para este informe específico, la composición de la familia, el establecimiento, una descripción breve de los ambientes de los establecimientos. Si es monte, cerro, planicie, el nivel de infraestructura existente, la ubicación geográfica, si es transhumante, y una georreferencia posible.
tipo de tenencia de la tierra, también eso, digamos, aclararlo. Después se pide una información general acerca del manejo. Esto lo tienen que ir como completando. La descripción del manejo actual que realiza el productor en el establecimiento, cría, recría, engorda, ciclo completo, etcétera. El manejo reproductivo, manejo sanitario, el manejo forrajero, si suplementa o engorda, la infraestructura para el manejo, aguada, vertiente, potrero, el stock bovino, y ahí discriminar por categoría y otras especies si es que tiene. Esto, digamos, es el tipo de comercialización que realiza, y nos vamos a otros indicadores, categoría de venta y el objetivo del productor hasta el momento, corto, mediano, después, digamos, de esa conversación inicial, ¿no? Acá ya se empieza a plantear casi la primera parte de ese plan de trabajo, pero empiezan ustedes a ver cuáles son las expectativas en relación al grupo, la estrategia de organización de las reuniones, si lo van haciendo rotativo o hay un referente que convoca, la identificación de problemáticas, ¿no?, que han ido como explicitando, la estrategia de trabajo planteada y otros comentarios que tengan. Este es para el caso de la plantilla del informe. Ahora vamos a ir al otro. El otro que tienen en las herramientas es la línea, digamos, de la encuesta. Y en esto insistió Amalia mucho, ¿se acuerdan? En el grupo insistimos muchísimo también en la jornada de trabajo del 18. ¿Qué es esto? Y esto lo dijimos rápidamente también en la sesión pasada. Esto es una foto de la intervención, de cómo está el establecimiento antes de que aparezca un plan ganadero bovino, o que aparezca un referente, digamos, o que aparezcan estrategias. Necesitamos sí o sí hacerlo ahora, porque si lo vamos a administrar en 3 años y queremos saber si los cambios se realizaron y se pueden atribuir a nuestro trabajo con ellos, tenemos que saber cómo estaban antes de que nosotros laburemos con ellos. Por eso la importancia. Entonces acá se le pide que se identifique el productor, el predio, los datos personales, los datos prediales. Hay muchos de los datos que obviamente tienen ya del informe, sencillamente es, lo que pasa es que esto se sistematiza y después permite a la universidad, al INTA y al equipo de la Subsecretaría de Producción o canalizar otro formato de las líneas de financiamiento, o más bien otras actividades de capacitación. Permite de alguna manera tener un panorama general, además de la foto para ustedes, ¿no?, comparativa. Se pide detalle en el caso de prediales, el domicilio, calle, si está en RENSPA o no, registro de marcas y señales, el tipo de tenencia, como ven, actividades agropecuarias, ganadería, sistema productivo, si realiza transhumancia o no, el ciclo productivo, después los detalles, digamos, de las categorías, el stock actual, muerto, autoconsumo, venta o stock total, el manejo del rodeo, ahí se les pide también el detalle, un poco lo que habían descrito a nivel general del grupo, acá individual, las enfermedades, el producto y las categorías y las bajadas de veranada y subidas. Después hay todo un ítem, bueno, el detalle también de categorías, vacas, vaquillonas, preparto, el manejo general, si es identificación con caravanas, oficial, no oficial o ninguna, si realiza reposición, el refugo de los animales, si realiza clave, digamos, para uno de los indicadores productivos, los índices productivos. Después vamos a agricultura general, el manejo forrajero, pasturas y cereales, si tiene mallines, ¿no? Después vamos al recurso hídrico y manejo del agua y todos los detalles, si tiene o utiliza riego, si es por manto, si es por aspersión, si tiene acceso al agua, digamos, ¿no? La infraestructura y la tecnificación, acá alambrado perimetral, si es tradicional, si es eléctrico fijo, si es móvil, ahí ven, digamos, que es infraestructura. El quinto punto, ven que se refleja, hace espejo con los indicadores, comercialización y financiamiento, si de qué manera
comercializa su producto, su producción ganadera por kilo de carne, media res, al corte, es decir, la agricultura por unidad o por peso, cuál es el tipo de comercialización que realiza. Se tiene como, viene una foto de cada uno de los productores que integran el grupo. Tema ambiente y cambio climático, el manejo de la carga animal, teniendo en cuenta, digamos, el estado de sequía que venimos sufriendo en los últimos 10 años, se contempla, digamos, para mitigar los daños, aplica alguna de las siguientes acciones: refugo de animales improductivos, refugo de animales viejos, y hay, digamos, otro ítem que, bueno, hay una versión de la encuesta que ahora se las vamos a actualizar, que es el de todos los índices sociales, ¿no? El otro ítem y la otra herramienta que tienen en esta caja es el acta de conformación. Es cuando van, digamos, juntándose, cuando van convocando, les dicen, bueno, soy consultor GIRSAR, soy veterinario de GIRSAR o soy agente territorial de la Secretaría de Desarrollo Territorial, estoy, digamos, a cargo de un grupo conformando, los beneficios son acceder a herramientas de financiamiento, capacitación o asistencia técnica conjunta, digamos. No es vinculante, pero es necesario hacer un acta acuerdo acerca de que conformamos un grupo efectivamente. Y aquí está el modelo del acta, puede ponerse nombre, algunos ponen zona centro, otros ponen grupo Costa de Malleo, digamos, eso es también relativo a la identidad del grupo. Sencillamente, lo que de alguna manera esta adhesión significa que se notifica que soy parte de un grupo, no implica nada más, ni un costo monetario, solamente, digamos, el compromiso de participar de las reuniones, del proceso de planificación y de las acciones, ¿no? Dice, cumplimiento de estos acuerdos que se generen, está relacionado con ese nivel de participación que queremos generar. No es que bajan a informar que hay una línea de financiamiento, se evalúa si esa herramienta es la que necesitan esos establecimientos que integra el grupo, ¿no? Aquí están, digamos, la nómina también, el integrante, el DNI y la firma, y sencillamente se firma. El anexo 2 nosotros proponemos acá que se vayan haciendo como un cronograma de reuniones, al menos que les sirva también para orientarse, y en este caso tienen también dentro de la caja de herramientas el anexo, que es, bueno, ¿qué tipo de plan de trabajo yo voy a hacer? Se abre desde ahí justamente, voy a hacer con este grupo. Brevemente, algo que tengo en mi informe, este es el grupo, la caracterización general, si hice, digamos, naturalmente esta especie de diagnóstico de encuesta, y acá empieza la parte, digamos, que es la innovación o lo que le están dando vida a ustedes. ¿Qué objetivos comunes tenemos, ¿no? Como grupo, a este grupo que yo estoy coordinando? En el corto plazo, hacer 3 actividades de capacitación o conseguir una venta conjunta. Lo decidirá el grupo, digamos, ¿no? Esto que decimos, victorias cortas a veces, ¿no? Puede ser en el mediano plazo o en el largo plazo. ¿Qué estrategias voy a utilizar para mitigar esas dificultades que identificamos en el diagnóstico, ¿no? En la unidad productiva? ¿Qué tecnologías puedo usar en términos de ordenamiento y planificación, como tecnologías de proceso, planificación de actividades de pastizales, forraje, cría, recría, infraestructura de manejo prioritaria, infraestructura de manejo secundaria? ¿Cuáles son los referentes del cronograma de las actividades? Bueno, vamos a hacer una actividad para saber evaluar el pastizal en uno de los establecimientos que le sirva a los otros. Esto va a ser en marzo, en junio esto otro, y en noviembre esto. Esto ya es un plan de trabajo, ¿sí? Que es un poco lo que estamos intentando hacer y que les ordena a ustedes qué es coordinar un grupo ganadero. Mapa de recursos y actores, esto es con quiénes van a realizar el plan, y ahí entran distintos tipos de actores, y acá también entra mucho Catalina y Carolina de cuáles son esos actores que tienen que estar involucrados en esas actividades del grupo. Bueno, podemos acudir también, en este caso, a la Cámara de Comercio, o podemos acudir a las asociaciones, o podemos acudir al área de producción del municipio, o no. Todo eso tiene que ver con el mapa local, que es muy diferente en cada zona.
y los indicadores a tener en cuenta según el grupo, ¿no? ¿Cuáles indicadores nos permitirán tener un óptimo avance? El método expeditivo de evaluación de pastizales, los materiales utilizados. Este es en el caso de una capacitación y un trabajo de asistencia técnica que queremos hacer con los grupos acerca de la evaluación de pastizales, ¿no? Otra de las herramientas que tienen dentro de esa es, bueno, una guía orientativa que sencillamente explica, esta no es tan necesario leerla porque están haciendo esta formación, que es justamente cuál es nuestra intención y las formas, digamos, de que cada establecimiento que introduce una mejora lo pueda mostrar como una experiencia demostrativa al resto, digamos, ¿no? Cómo se conforman los grupos, cómo se explica de alguna manera explica mejor un productor a otro que quizás el técnico. Así que esto sencillamente pueden de alguna manera obviar la lectura, a menos que quieran, bienvenido también. Entonces aquí ven en esta carpeta que tienen a disposición el manual, el acta de conformación, la plantilla de informe del grupo, el plan de trabajo, qué voy a hacer con ellos, para qué, cuándo, cómo y con quiénes. Y esta encuesta de línea de base con la foto del antes de que yo intervengo, digamos, para que también se ponga en valor mi trabajo ahí en la zona. Por eso la importancia, ¿sí? Esa es la caja de herramientas, vimos cada uno de estos procesos. Tienen necesariamente que estimar prioridades en un contexto concreto del grupo, eso lo van a ir haciendo en conjunto. También en algún caso tiene como de alguna manera una responsabilidad compartida, ¿no? Cuando se piensan de forma conjunta y no es un técnico que decide qué hacer, cómo, cuándo y dónde. No cargan con la totalidad de la responsabilidad. Así que esto es, digamos, como para introducir y para tener claro qué es un ciclo de políticas públicas y cómo se inscribe el manual, digamos, en ese sistema y cuáles son esas otras herramientas. Vamos a pasar, si les parece, si es que no tienen alguna duda, que pueden por ahí o consultar, o esto no lo entendí, o eso dónde está, o nos avisan por chat, si les parece. Y la segunda parte, digamos, de la sesión de hoy, vamos a escuchar y a intercambiar también si hace falta con Carlos Caivano. Él también tiene, digamos, muchísima experiencia, conoce casi toda la provincia prácticamente y tiene mucha experiencia en toda la parte de comercialización y ha sido quien es uno de los que han redactado también el manual de buenas prácticas, así que muchas gracias, Carlos. Te pasamos la pantalla y el micrófono. Bueno, gracias Natalia y buenas tardes para todos y todas. Vamos a tratar de iniciar el bloque de buenas prácticas, ir derecho a nuestro manual. Ustedes me dicen si lo ven. Voy a empezar a compartir. Perfecto, se ve. Cualquier cosa me avisan. Sí, podés no poner... estoy pudiendo ahora dar de alta, admitir o rechazar a algunos que Nosotros ingresan nos nuevos encargamos. porque, listo, hay veces que se desconectan y hay que conectarlos de vuelta. Cualquier cosa me paran, acá ya estamos en el partido, digámoslo, después de lo que introdujo Natalia, así que estamos todos pasándonos un poco la pelota en el juego de la eficiencia ganadera y tratar de meter algún gol, ¿no? Voy a hacer un poco una revisión rápida, porque Natalia habló bastante de lo que es el plan ganadero y meternos en todo caso ya de lleno en lo que es el manual de buenas prácticas. Pero un poquito el contexto de por qué el plan ganadero. Habían 4 definiciones importantes, ¿no? El desarrollo de un plan a largo plazo, el que tengamos reglas claras y que pensemos en los ciclos biológicos de donde estamos interviniendo. Hasta el momento, Carlos, ahí me permito, estamos viendo no en modo presentación, sino que estamos viendo la diapositiva 3, solo 3 diapositivas hay, ahora sí estamos viendo, la presentación, pero todavía no en modo de pantalla ampliada.
Ah, vemos bien. el formato de las diapositivas Sí. al costado. Natalia, por ahí tiene que ir abajo. Perdón. Abajo a la derecha te va a aparecer, más abajo te va a aparecer como una especie de trípode y ahí te dice poner en pantalla para presentar. Sí, F5 o compartir A modo ver, un segundito, ¿eh? presentación. Sí. Sí, Lucas, gracias. ¿Ahí estamos? Todavía estamos viendo en formato diapositivas. Ah, no, entonces, porque yo veo la presentación, hay algo distinto que nos está pasando. Yo presiono F5 y pongo iniciar presentación, pero evidentemente... Debe ser el modo de cómo compartiste la pantalla desde el Zoom. Por ahí si solo compartís la de la aplicación, luego no se ve la pantalla completa, solo vemos la aplicación, en este caso PowerPoint. Claro, puede ser que conviene, gracias Yami, salir y volver a entrar. Deja de compartir, poné ya, Bien. digamos, pantalla completa Ahí dejé de compartir. y volvemos a entrar. Disculpen estos. Entonces, ahora tengo el manual y pongo compartir. Ahí todavía estamos viendo el formato de diapositiva, pero bueno, eventualmente... Cuando compartió, se compartió perfecto, ahora se ve que algo... Ahí están viendo el formato, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo las diapositivas al costado. Yo pongo presentación, pero no veo que ustedes lo vean, entonces. Yo sí lo estoy viendo, ¿eh? Bien, igual lo vemos también bien, podés ampliar un poquito pantalla y se ve también perfecto, Carlos. A ver, voy a intentar una vez más, ¿eh? Dejo de compartir. Dale. En el chat dejé el link de la caja de herramientas como lo pidieron para que tengan acceso todos. Gracias, Cintia. Vamos una vez más a ver si aparece, dale. si no... Ahí la tiene también, la tenés Cintia, ¿querés probar vos? Cintia también tiene la presentación. Eso les iba a decir, si necesitan, Sí, pruebo yo. dale. Eventualmente vas diciendo siguiente y pasa Cintia. No la ven, ¿no? Estamos No sé. viendo igual la columna de diapositivas. Qué raro. Carlos, fíjate en donde tenés el zoom, abajo a la Sí. izquierda. Ahí tenés un icono para agrandar la pantalla, porque la tenés como achicada en ese formato. Dentro del Zoom me decís, ¿no? No, dentro de la presentación que estabas poniendo. Claro, tengo un problema que ahí me aparece un banner abajo que no me deja acceder a... Lo hacemos ahí, lo compartimos con Cintia y vas diciendo siguiente, digamos en la medida de la explicación. Ahí A estás ver probando si- nuevamente. Sí. Fíjate ahí abajo del todo, si apretás ese me parece que la abre. Sí, ese la abre también, ¿sí? Yo estoy viendo la presentación en modo pantalla completa, pero evidentemente ustedes no. Claro, puede tener que ver con lo que decía Yamila, de que por ahí se está compartiendo una de las ventanas. Probamos ahí con Cintia y... Bueno, Natalia, yo tengo el Excel de Carlos, no tengo la proyección esa, no es la que me lleva. Ok. Disculpen. Te paso el Excel, sí, ese sí puedo compartir.
Bueno, entonces, Bueno, no sé por dónde van ustedes o qué se ve. sí, 1 minuto. Podés de alguna manera avanzar con ese y eventualmente, a ver, compartimos si no desde acá. Ustedes me avisan si se ve. Yo mandé el último hace poquito, así que... Ahí está. Ahí puede, digamos, ahí puede Bien, ser, Ahí está. ¿vale? después nos pasamos al Excel en todo caso, sí. Dale. Bueno, vamos a la próxima. Estábamos entrando un poco el desarrollo del por qué el plan ganadero, estas políticas a largo plazo, respetar los ciclos biológicos de nuestra ganadería y no pretender, digamos, apurar la naturaleza, con lo cual el horizonte de 10 años creo que es muy correcto, ¿no? El potencial que tenemos, estamos en este desafío en los criadores de tratar de mejorar el 35% del destete, que es el diagnóstico que se ha hecho, y sabemos plenamente que podríamos al menos estar en el promedio nacional, ¿no? Cerca del 60%. Después, la necesidad de que lo que hagamos tenga una mirada de sustentabilidad, mucho más ahora con todo el cambio climático y casi la obligación en cada actividad económica de generar impacto cero, ¿no? No seguir retrasando lo que son los procesos erosivos y de contaminación que podamos llegar a tener en el ciclo natural, y al contrario, tratar de acomodarnos y acompañar, digamos, a la remediación de lo que hemos afectado, ¿no? Y el equilibrio territorial es el otro pilar, la ganadería en toda la provincia, en las distintas regiones, es el sostén del arraigo, ¿no? Y por eso la importancia de reforzar este plan ganadero. La próxima, un poco la descripción de por qué vamos a ir a un manual de buenas prácticas, y bueno, este libro de consulta, como decía Natalia, de 73 páginas, de 7 capítulos, que pasa por todas las actividades, necesitamos comprender un poco mejor el funcionamiento de este proceso ganadero, ¿no? Desde el aprovechamiento del pastizal, el criador, el recriador, el engordador, hasta que comercializa su producto. De una manera ordenada, detallada, y en donde tengamos los fundamentos, digamos, un poco más científicos, y también la experiencia de quienes lo han hecho bien a este proceso. Bueno, esta es la intención del manual, dejar por escrito lo deseable en función de la mayor eficiencia, ¿no? La próxima. Lo que fue el plan ganadero tuvo en cuenta, ¿sí?, esta lógica de cadena que ven en el pie, en donde están todos los eslabones, y fue una construcción colectiva donde intervino desde el productor, las instituciones, el ministerio, la subsecretaría, bueno, el cuerpo de ingenieros agrónomos, los veterinarios, y se desarrolló una mirada de todos los eslabones en conjunto, ¿no? Consensuando y priorizando lo que había que hacer. La próxima. Definiendo objetivos que tienen que ver con esto de la eficiencia, ¿no? Fortalecer la competitividad de toda la cadena, considerando todos estos eslabones, favoreciendo esa distribución territorial de los pobladores, que sostengan ese arraigo y que sean eficientes en lo que hacen, generando empleo, y en este marco de no afectar a la naturaleza. En el plan se definieron y se priorizaron en conjunto estos 5 puntos, que es la mayor producción de terneros con mayor peso, que hacen a la eficiencia, una mayor producción que sea sostenible con el ambiente, un impacto en la faena, dada la mayor producción, y que ojalá sea propia y cierre el circuito acá en Neuquén, y una mayor producción forrajera que, si bien está como quinto punto,
es el sostén, ¿sí?, de la suplementación cuando nos falta alimento durante el invierno, en muchos lugares en donde producimos, ¿no? La próxima, el diagnóstico que se dio, digamos, para originar, yo lo veo medio partido, no sé si puedes ir más abajo, Nati. Ah, ahí está. Es esta infografía que resume de alguna manera la cantidad de establecimientos que tenemos, divididas por estrato de izquierda a derecha, ¿sí? La barra horizontal en la línea inferior va definiendo distintos estratos de cantidad de bovinos totales, que son esas barras azules. Conforme van avanzando, fíjense que los que tienen más de 1000 bovinos apenas son 39 establecimientos con el 2,1%, ¿sí? Y en la contracara tenemos 1097 establecimientos con el 60%, ¿sí?, de los establecimientos, que comprenden lo que son los cuadrantes verdes, que es la cantidad de vacas, ¿sí?, totales. O sea, bovinos totales, y si lo pensamos por vacas, sería el 50% más o menos de vientre, ¿no?, de ese numerito. Bueno, la famosa vertical naranja es nuestro límite, nuestro horizonte, digamos, que nos define hacia la izquierda todo el estrato que estamos trabajando y que se resume en ese 50% del stock acumulado de cuadrantes verdes de vacas, ¿sí?, que son aproximadamente unas 110.000 vacas totales, el 50%, bueno, tendremos casi 60.000 vacas produciendo en este estrato, que va de 0 a 500 animales totales, que tienen un destete del 35%, y que son el 94% de los establecimientos, o casi podríamos decir productores, ¿no? Nuestro desafío en esta nueva etapa, podríamos indicarlo como el estrato que va de 100 a 500 animales, ¿sí? De 100 a 500 animales, nosotros hoy tenemos casi el 30% del stock si juntamos los cuadrantes verdes. Y en los grupos anteriores con los referentes hemos estado en el estrato de 0 a 100, ¿sí?, bovinos totales, asistiendo a 11 grupos, casi con una representatividad de 2.000 vientres en producción, y ahora tendríamos que avanzar sobre la asistencia grupal con productores que tengan mayor envergadura. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a poder tener mayor impacto. La próxima. El diagnóstico del cual hablamos, esto lo pasamos rápido, hay un promedio de destetes del 55% en la provincia, aquellos que tienen 500 cabezas, por supuesto, con condiciones de infraestructura y economía más satisfactoria, digamos, de la actividad, logran índices de destete bastante buenos, diríamos 75%, como muy buenos, dentro de lo que es el promedio nacional, que es el 60%, y lamentablemente quienes tienen menos de 500 cabezas, por varias razones de las cuales nos ocupan cuando asistamos a los grupos, demuestran una ineficiencia grande con un destete del 36%. La próxima. Entrando entonces ya con la herramienta, describimos un poco lo que es el manual de buenas prácticas y los apartados o capítulos que vamos a estar tratando de abordar en esta asistencia grupal, ¿no? Vamos a tener el capítulo 2, el 1 es meramente enunciativo, son las buenas prácticas, en donde nos enfocamos fundamentalmente en el sostén de la ganadería, que son los pastizales naturales, y un poquitito de descripción. El pastizal es toda la vegetación que tenemos en el establecimiento, ¿no? Diferenciándonos un poco del forraje, que el forraje es lo que se cosecha, que es consumido por el animal, ¿no? Bueno, el tercero, el punto 3, en realidad el tercer capítulo, nuestro segundo punto, es ese forraje bajo riego. El cuarto es las buenas prácticas de la cría, el quinto es la recría, y hasta ahí vamos a avanzar hoy un poco en el detalle. Después vienen prácticas transversales a la cría y la recría, que se enfocan más en aquellas que tienen injerencia en ambas actividades, ¿no? Como puede ser la capacitación del recurso humano.
Las buenas prácticas en la comercialización lo dejaríamos ya como el abordaje de la frutilla del postre, de haber hecho todo bien, saber cómo vamos a comercializar y en qué nos tenemos que fijar. Y este desarrollo en la próxima lo vamos a ver abordado, digamos, en este índice. Hice una referencia con los distintos eslabones a dónde más o menos estamos parados, digamos, dentro de este manual, ¿no? Pastizales y forrajes, todo ese capítulo 2, cría y recría se empieza a describir en el 3 y el 4, ¿sí? Invernada y engorde tienen su propia ley, que es un poco la normativa y el reglamento, y no se aborda directamente en el manual. Lo mismo que la industria, que ya es un proceso de transformación del animal vivo, en donde se han hecho varias capacitaciones y se está abordando a través de webinars y instancias de capacitación en forma puntual en casi todos los mataderos en donde hay presencia importante, digamos, para el procesamiento del ganado. La comercialización es el último, ¿sí?, de los capítulos, y un poco en esto no nos vamos a detener hoy, hago una referencia ahora. Es un poco hablar de la formalidad de la comercialización, de la parte fiscal, de la parte reglamentaria sanitaria, que es el SENASA, de la parte de propiedad, ¿no es cierto?, que es marcas y señales, y fundamentalmente de cómo encaramos con cantidad, calidad y continuidad la provisión de animales, ¿sí?, a nuestros compradores. Así que vamos a la próxima, ya vamos a tallar un poquitito más el manual. Lo describimos solamente como para tomar un primer pantallazo. Acá tenemos este famoso capítulo de los pastizales naturales, y un poco transmitirles en esta y la próxima lámina que ustedes van a ver un código que nosotros hemos usado como índice, ¿no?, en las intervenciones ya anteriores con los referentes, para tratar de ir apropiando este lenguaje único o común que tenemos que manejar, tratando de identificar, bueno, si hablamos de forraje ya sabemos que es el punto 3, ¿no? Vamos a tratar de tomar alguna buena práctica que referencia en base al número 3. Si hablamos de la cría será el número 4, si hablamos de la recría el 5, ¿sí? Y si hablamos, en todo caso, de pastizales va a ser el número 2, que está en la anterior, ¿no? Así que vamos a la próxima. Ya tenemos un lenguaje común, una idea de cómo trabajar el manual, y definir un poco el abordaje, ¿no es cierto? Tenemos una mirada del proceso productivo, tenemos esta herramienta que es el manual. A través de este abordaje nos vamos a empezar a preguntar qué es lo que funciona en el sistema productivo, porque tenemos la lectura de cómo es lo deseable, ¿no? Identificando por qué no funciona, porque siempre va a haber un porqué, ¿no es cierto? En qué forma lo están realizando, cuándo lo implementan o cuándo no lo implementan, y de qué manera lo podemos mejorar, ¿sí? Son las preguntas comunes que siempre nos hacemos al tratar de sacar un poco la paja del trigo para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y como decía Natalia, es importante ahí empezar a medir. Muchos sabemos de que nos da trabajo medir, pero vamos a tratar de transmitirles estos indicadores productivos, los indicadores económicos, los sociales, para que nos empecemos a acercar a dónde nosotros vamos a poder tener un resultado de lo que es hoy la producción en ese grupo, y hacia dónde querríamos ir, ¿no?, con ese índice. Bueno, eso va a estar detallado en el plan de trabajo, en el famoso plantilla del plan de trabajo que nos mostró Natalia, ¿no?, que por supuesto va a tener un objetivo a corto, mediano y largo plazo. En esa definición del qué es lo que vamos a hacer, vamos a identificar qué necesidades tenemos para o tomar más capacitaciones o aplicar un financiamiento que están dentro de las herramientas del plan ganadero, o realizar actividades que mejoren la aplicación del manual de buenas prácticas. Ejemplos son todas las charlas que se han dado sobre, por ejemplo, suplementación estratégica, ¿no?
y las que se les vayan a ocurrir a ustedes en el manejo de boyeros eléctricos, en el aspecto sanitario, en la condición corporal, que se han hecho algunas, que ya vamos a ir viendo, digamos, dentro del manual. Pero, digamos, lo que hagamos va a tener que estar sujeto a revisión y readecuación todo el tiempo en estas instancias de grupo, porque va a ser la realidad y, digamos, y nuestra percepción de hacia dónde podemos ir en base a lo que la realidad nos impone, que vamos a tener que retomar la brújula y volver a reponer los esfuerzos, siempre teniendo el libro de consulta del Manual de Buenas Prácticas, ¿no? Así que la próxima, ya estamos en condiciones de mostrarles el Excel. Acá venía la lámina del Excel, pero como no estoy teniendo la presentación, la voy a pasar al final. Esta es la conclusión, ¿no? Que es el sistema productivo bovino cuenta con una herramienta fundamental, que es el Manual de Buenas Prácticas, que define básicamente 2 puntos: observar lo que se está realizando, ¿sí? Y qué tenemos en nuestro haber para hacer ese análisis conjunto de lo que no está saliendo bien, ¿sí? Y aplicar en todo caso las buenas prácticas. Para eso vamos a necesitar planificar y ejecutar en conjunto con el grupo. El grupo hoy está teniendo la asistencia de ustedes, pero lo fundamental es que tomen y se apropien de estas buenas prácticas, ¿sí? Para lograr esa mayor eficiencia que contemple ese equilibrio social y ambiental que necesitamos. Así que yo voy a tratar de poner el Excel para ir al manual. Ustedes me dicen si sucede o no sucede, si no lo pone... Si no lo pongo Sí. yo, Carlos, no hay problema. Dale. Lo que pasa es que no le quería cortar la transmisión a Natalia. Perfecto. En este caso yo lo estoy viendo, no sé ustedes. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Sí, Ah, sí, claro buenísimo. que sí. ¿Y el cursor se ve? No. Yo Sí, ahora el estoy cursor también se ve. en la Sí, F1. se ve todo clarísimo, Carlos. Bueno, de vuelta, y disculpen que lo anterior, estamos en el Manual de Buenas Prácticas, en una lista de Excel, ¿sí? Describiendo de vuelta los capítulos. Yo voy a tratar de moverme y en todo caso vayan pensando preguntas. Ya les digo, hoy tengo la pelota porque me tocó abrir el juego, pero no es la idea. Estos capítulos que enuncian todo lo que dijimos, en función de lo que es el sustento de la actividad, empiezan en pastizales naturales, ¿no? Describen eso que pedía un poco la encuesta: en qué zona estamos, qué características comunes tenemos dentro de una región a la cual vamos a abordar, que será de montes, sierras semisetas, cordillera norte, cordillera sur, precordillera, etcétera. Esto ya nos da un marco de qué temperaturas tenemos, qué pluviometría tenemos, qué formas geográficas y cómo vamos a poder manejarnos, ¿no? Seguramente que nos impone ciertos límites. Identificado eso, vienen las prácticas de manejo. Ustedes fíjense que en color y un poquitito más ampliadas en la letra, yo registré y me tomé un poco la atribución de distribuir en el cronograma la importancia en los meses en donde yo trabajaría, o trabajaríamos nosotros, ¿no? Esta buena práctica propuesta. Este es un trabajo que se va a ir dando también con la realidad que recién mencionábamos. Habrá momentos en donde se puede cambiar esto, y bienvenido sea. La idea es aplicar, ¿no? ¿Y qué? Un registro del área de pastoreo, en dónde estamos pastoreando. No todo lo que se tiene se pastorea, ¿no? Bueno, de alguna manera las hectáreas, ahí tienen en observación, las hectáreas útiles para el ganado son las que estamos tratando de consultar. Esto es un indicador de lo que estamos hablando en la encuesta. Y es importante en cuanto, primero nos referencia en la superficie, pero después nos traduce un montón de otros indicadores, de cuán eficientes somos o cuán no eficientes estamos siendo. Seguramente que no es fruto de una primera intervención saber el registro del área, pero sí tenemos que tener presente que desde ahí partimos, ¿no?
Bueno, la evaluación de pastizales naturales, lo mencionó Natalia recién, nosotros tomaríamos un primer abordaje con, digamos, los resultados expeditivos de nuestras intervenciones. Y esto quiere decir, por ahí, acá me voy a la derecha, utilizar nuestra información que tenemos en el INTA, que son estos cuadernillos, ¿sí?, que ustedes pueden consultar, en donde menciona en forma un poco más rápida y, digamos, quizás no tan científica, el abordaje de una evaluación de pastizales y el dimensionamiento de qué cantidad de materia seca estamos produciendo, ¿no? Para, por supuesto, ser aprovechada por el ganado. Vamos a ir tratando de definir, cuando tengamos capacitaciones y reforzando a los técnicos para que terminen de hacer lo que es el curso de evaluaciones pastizales, y podamos en todo caso ser un poquitito más exactos en evaluar el recurso del pastizal, ¿no? Después están las prácticas de manejo recomendadas. Yo pongo un poco más grande la evaluación del grado de uso y la disponibilidad del agua de bebida, ¿no? Ustedes en esas visitas, y seguramente, fíjense en el cronograma, hay muchas X puestas en esto que son los reagrupamientos de la hacienda en los corrales, ¿sí? Fíjense que a través de la evaluación de la condición corporal, nosotros también podemos tener un resultado del grado de uso del pastizal, ¿no? Digamos que el resultado que va a tener la hacienda en el campo va a ser también un reflejo de cómo estamos utilizando el pastoreo. Recuerden acá, y me voy a la derecha, y acá tengo el cursor de las escalas de las condiciones corporales, ¿no? Bueno, seguramente, y vuelvo a la grilla, el destete, ¿sí?, en la parición, cuando nosotros visitamos las pariciones, y en los momentos de servicio esa lectura puede estar dada, y transferir en todo caso hacia el pastizal cómo venimos utilizándolo. Una mala condición corporal seguramente vamos a estar evidenciando alguna sobrecarga en el pastizal y un grado de uso elevado, ¿sí? Ahí está lo que se llama el factor de uso. Cuánto de lo que tiene la planta es recomendable utilizar, ¿sí?, con el pastoreo. Bueno, a grandes rasgos estas guías que recién mostraba del INTA lo describen, según en donde esté en la zona agroecológica, ¿no?, el establecimiento. Después tenemos en verde, por supuesto, la planificación integral del establecimiento o del área de pastoreo, y junto a ella la priorización de los descansos. Evidentemente, conociendo a través de las reuniones cómo está conformado, digamos, la superficie de pastoreo, vamos a poder diagramar a lo largo de un año, quizás, una planificación en donde sepamos cuál es realmente la invernada, qué partes son de mejor uso según qué categoría de animales, ¿sí?, y cuál es la superficie de veranada y cuán intensivamente quizás pueda aprovechar esa veranada para sacar un mejor provecho. De eso consta un poco esta planificación integral. No es solamente ahí ver el pastizal, sino tener en cuenta la infraestructura con la cual dispongo, la cercanía a los lugares de bebida, los caminos de acceso, los alambres, etcétera, ¿no? Pero fíjense la importancia de esta primer, digamos, capítulo, que es el pastizal, ¿no es cierto?, dentro de la cadena. Pasamos en todo caso la parte de forraje, porque esto ya significa lo que estamos edificando, ¿sí?, es lo que se está comprando, y seguramente con visión en post-destete, entrada del invierno y nevadas. Bueno, hay un montón para los que estén específicamente en la actividad de referencia sobre las buenas prácticas deseables para lograr la mayor eficiencia. En el próximo capítulo, que es la cría, ahí vuelvo a lo mismo, trato de posicionarme quizás en el manejo del rodeo. Natalia nos hablaba de la priorización, ¿no es cierto?, de empezar a intervenir un poco la cría por las actividades, acciones que identifican el proceso como un cuello de botella, en donde es importante ordenarnos para empezar a desarrollar mejor la actividad. Bueno,
ciertamente estabilizar el rodeo refugando los animales improductivos es una de las actividades, ¿no? Al mismo tiempo que identificar el momento del entore. Fíjense que me fui al manejo reproductivo en la fila 58, ¿no? Bueno, estos entores sabemos perfectamente que son continuos en la mayoría de los casos. El Manual de Buenas Prácticas propone y escucha opciones, porque acá los queremos participativos, ¿no? Para tratar de compartir el cómo ordenar esta situación reproductiva que no está siendo ordenada, ¿no? Poder medir un índice va a significar que tengamos una aparición concentrada porque dimos un servicio, digamos, no continuo, que podrá ser quizás en vez de 3 meses, si ellos hacen continuo todo el año, bueno, empecemos a acercarnos, quizás acortémonos 4 meses, 5 meses, y después vayamos al objetivo que sí nos demuestra, digamos, el rigor científico, que es el ideal, que si queremos tener un ternero por vaca año, no debe exceder los 90 días. ¿Sí? El calendario sanitario, la importancia de tener un calendario sanitario, y tenemos en cada actividad, o digamos dentro de nuestro asesoramiento técnico de todo este equipo, referentes que lo llevan adelante, ahí está Felipe y está Maico Gauna, quienes han hecho, ahora voy un poco hacia la derecha, esta referencia del cronograma de la implementación de vacunas preventivas o de tratamiento, ¿sí? Y en qué momento son las oportunas de realizar, ¿no es cierto? Acá campilobacteriosis y tricomoniasis, ustedes están trabajando con esta revisión, digamos, de los toros en este momento, que es previo al servicio. Bueno, todo el rodeo en enfermedades reproductivas debe tener que ser, digamos, tratado si es que tenemos algún riesgo de afrontar alguna de estas enfermedades. Fíjense la revisación clínica de los toros, a partir de mayo estaría siendo óptimo realizarla, ¿no? El entore, de alguna manera, significa que nosotros revisemos estos reproductores, y en esto estamos, con 60 días previos a ponerlos en práctica en el servicio. ¿Por qué? Porque de ello depende la espermatogénesis y la condición corporal que tenga el animal, para que cuando sirva a las vacas se produzca la concepción, ¿no? Son cuellos de botella que debemos identificar, debemos abordar al grupo consultándolos y terminar de ver por qué no sucede lo que debería estar sucediendo, ¿no? Después, ya en letra más chiquitita, está el manejo del pastoreo, ¿sí? Acá se remite un poco a lo que es el invierno. En verano y en veranada sabemos que son buenas las situaciones en general, y deberíamos estar planificando cómo pasamos en todo caso después de los destetes, una vez que tenemos los vientres preñados, ese invierno, para que lleguen bien a la aparición y vuelvan a concebir. Hablando del destete, ¿qué condición corporal tienen las vacas? Yo diría a partir del servicio, observando cómo van a bajar en veranada, de la veranada, y permitiéndonos utilizar las famosas tablas de condición corporal, ¿sí? Sabiendo que en este cuadro que referencio acá, por ejemplo, nos indica que lo deseable es destetar en esta última columna de la derecha, en la fila inferior, y en la anterior también, y en la anterior también, si ustedes se fijan, en 3 estados, ¿no? Cuando el forraje es bajo y la calidad es baja, no hay ninguna duda que hay que destetar. Pero si el estado de la vaca es regular y malo, siempre hay que destetar, ¿no es cierto? Entonces, es un poco la realidad que enfrentemos y el cómo podamos organizarnos para producir esto. Siempre se va a atar alguna práctica más que nos va a ayudar, como es, por ejemplo, las ventas conjuntas, ¿no? Aquello que está más abajo, y ahora me voy a ir abajo del todo, ¿sí? Las buenas prácticas de la comercialización,
tenemos que pensar esto en conjunto. Si vamos a poder dejar un destete que sea anticipado en todo caso, primero saber si lo vamos a alimentar nosotros o si vamos a acudir a una herramienta de venta conjunta y armar un lote, en todo caso, para no tener que hacernos cargo de esa alimentación. Pero lo primero que observamos es que para volver a preñar esa vaca debemos realizarle un destete anticipado, ¿no? Bueno, mencionar estas como otras, no me quiero pasar del horario, creo que algo tenemos dicho, estas las dejamos dichas hace un rato nomás, lo que eran las transversales a la cría y la recría. Yo hablé de la capacitación del recurso humano, pero también está el bienestar animal, las recomendaciones cuando hacemos las instalaciones de que estén de acuerdo a que el animal no sufra, ¿sí? Todo lo contrario, que el animal que esté manso, ¿sí? Y adaptado, digamos, a un manejo, porque le resulta no ofensivo, ese es el animal que va a engordar. Entonces cualquier incursión que hagamos tiene una recomendación de lo ideal en esa instalación para que le saquemos el mayor provecho posible cuando hacemos una vacunación, una pesada, etc., ¿no? Y lo de la comercialización, que es esta frutilla del postre, pero que no es ajeno a cualquier otra práctica, como dijimos recién, de descarga del campo, cuando hacemos el ordenamiento del rodeo y sacamos los refugos, o por ejemplo el manejo del destete cuando hacemos alguna venta conjunta. Bueno, un poco apurado y desordenado, les pido disculpas, pero espero que haya quedado algo, y le paso la posta a Natalia o a Víctor, no sé quién está. Muchas gracias, Carlos, súper claro, está bien, digamos, súper claro también la presentación y demás. Les pedimos, si tienen alguna consulta y demás, recuerden que también Carlos, como Víctor, que ahora va a presentar, son parte del equipo a quien pueden acudir en forma permanente, digamos, así, unos lujos de que conocen la mecánica desde el interior de las buenas prácticas. Así que al doctor Víctor Medina le damos la palabra y la pantalla para compartir esa experiencia, que puede ser que tomen nota para poder replicarla en el caso en que el grupo esté, digamos, necesitando algo de estas características. Mientras tanto, les ponemos en el chat la tarea que tendrían de alguna manera para quienes no terminaron, ahora después de esta revisión en detalle a través de Carlos de las buenas prácticas, completarla para la siguiente sesión formativa que va a ser el próximo miércoles. Así que la pantalla es toda tuya, Víctor. Bueno, ¿se me escucha? Sí, se Sí, escucha. perfecto. Buenísimo. ¿Se ve la pantalla? No todavía. Ah, pensé que se veía. Estamos en problema igual que Carlos. A ver, entonces voy a compartir nuevamente, porque la tenía lista para alargar, pero bueno, la vamos a compartir nuevamente. Disculpas, ¿eh? Sí, no hay problema. Algo nos estuvo complicando hoy. Puede pasar, la tecnología Sí, la no tecnología siempre es viene. perfecta, ¿eh? ¿Ahí se ve? Todavía no, pero eventualmente la puede compartir Cintia y vas avisando siguiente, Víctor, si te parece. No, a ver si la puedo, claro, voy a poder compartir. Carlitos, algo nos Sí. pasó a nosotros, algo nos pasó a nosotros, hermano. Algo nos pasó, ¿eh? Hay algún bicho raro acá en el internet que no nos deja. Pero fue ahora porque antes lo pudieron compartir perfecto los dos. Claro, se hizo la prueba y Sí, funcionó hicimos bien. la prueba previa y andaba todo bien. Me avisan, estoy atenta a si necesitan que... Bueno, sí, entonces compartir así no perdemos más tiempo, por favor, Cintia.
Ahí empiezo. Ya quiero... ¿Ven bien o lo ven tipo? Yo te lo dejo ahí- así si te parece, Víctor, Claro. ¿querés? Para que te lo pueda ir. Fíjate que abajo debe haber una posibilidad de agrandarla y se pone toda la pantalla. No. Para, esto sí. Voy a hacer el último intento, ¿puede ser? Sí, te saco yo entonces. ¿Vale? Ahí te liberé, Víctor. Ahí no la ven, ¿no es cierto? No la ven ahí. No, te vemos a vos. Bueno. Voy a salir de acá y voy a volver a entrar. Claro, el Zoom no es más utilizamos. Usamos más que nada. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve ahí? Ahí se ve, Víctor. Ponele pantalla completa, ahí abajito. ¿Ahí se ve todo? Ahí, perfecto. Sí, perfecto. Bárbaro. Por fin aprendimos, Carlitos. Bien, bien ahí, te felicito, Gert. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Plan Ganadero, por la posibilidad de conversar un poquito, ver lo que en las presentaciones anteriores, muy buenas presentaciones, los felicito a los dos, realmente ha quedado muy alta la vara. Esto es un ejemplo, es un ejemplo de los tantos ejemplos que están haciendo los otros compañeros que están realizando, también siguiendo el accionar, ¿no es cierto? Están accionando al plan ganadero. En mi caso, por ejemplo, como universidad, que dentro de la universidad hay distintos grupos también que están llevando adelante los distintos objetivos del plan ganadero. En mi caso, por ejemplo, cuando me tocó a ver qué iba a hacer, qué íbamos a decidir, qué es lo que íbamos a comentar con respecto al manual de las buenas prácticas ganaderas del plan, entonces estaba pensando bastante qué es lo que podríamos hacer, qué es lo que podríamos hacer desde la parte de la facultad, de la parte de la cátedra de producción bovina. Entonces se me ocurrió, en ese caso también, se me ocurrió también junto con otro compañero, con otro de la facultad, ¿no es cierto?, con Esteban, se me ocurrió decir, bueno, que lo mejor que tenemos en la facultad, ¿qué es? Son los estudiantes, ¿no? Eso es lo mejor que tenemos en la facultad y realmente todas las cosas que hace, los esfuerzos que hace y las pocas cosas que uno pueda llegar a hacer, es muy exclusivamente para ellos. Para ellos, para que o sea, realmente puedan de alguna manera aprender todo este tema de lo que es la producción bovina en este caso. Y bueno, este plan ganadero, el asunto de las buenas prácticas, del manual de las buenas prácticas, es algo muy interesante, me pareció a mí realmente brillante lo que están haciendo. Y entonces, bueno, se me ocurrió hacer un trabajo utilizamos, acá van a ver que hay una parte que ya lo comentó Natalia y lo comentó también Carlos, que son, ¿no es cierto?, los distintos ítems del índice. Acá, por ejemplo, lo que hemos usado con el grupo de estudiantes y los que hemos participado en esto, ¿no es cierto?, los técnicos, etcétera,
que hemos utilizado por 2 zonas de la provincia de Neuquén, la Sierra de Meseta Norte y un productor de Sierra de Meseta de la parte sur, ¿no? Es decir, en Loncopué y en Zapala. Todos los ítems que hemos ido viendo y dentro del índice, ¿no es cierto?, del manual de las buenas prácticas, son todos estos ítems que hemos tocado, ya lo han descrito, ¿no es cierto?, muy bien, lo describieron tanto Natalia como Carlito Caivano, que se mostraron realmente todo, a dónde están, cómo se puede hacer, para acceder, bueno, está todo escrito, está muy bien en todo este tema. Entonces los ítems que hemos usado son estos que están acá, de las buenas prácticas, ¿no es cierto?, de cría, de manejo de bodega, ordenamiento. Son todos estos puntos que hemos utilizado para trabajar con los estudiantes y los productores y los técnicos del plan ganadero. Así que para ello nosotros hemos, en el caso de Loncopué, por ejemplo, el productor, en este caso Heraldo Pereira, por ahí si me equivoco el nombre, por favor me lo corrige. Y primero, antes que nada, lo hemos escuchado a él. No sé si ustedes ven acá, ¿no es cierto?, toda la organización, o sea, toda esta distribución. Por ejemplo, los estudiantes, por acá, ¿no es cierto?, los técnicos del plan ganadero, en este caso el anfitrión, que fue para nosotros tanto Carlos Arturo Guevara como Miguel Sánchez, ¿no? El productor, Geraldo Pereira, ¿no es cierto?, que está tenemos acá. Acá tenemos a otro estudiante y, bueno, en mi caso, representando a la facultad dentro de este grupo. Entonces, lo primero que hicimos, o sea, todos los chicos que están tomando nota y escuchando atentamente, es la descripción por parte del productor, que para nosotros es muy, muy, muy interesante todo lo que diga el productor, porque el productor está todos los días con los animales, ¿no? Está todo el tiempo con la problemática. Nosotros en todos casos tratamos de colaborar en algo, en alguna cuestión. Y bueno, entonces, en base a eso, a esa primera intervención que se hizo, que es de ese grupo, así sería, acá los estudiantes, yo lo que voy a decir qué es lo que hicimos, pero en realidad, quienes van a contar en detalle todo lo que es, todo el diagnóstico y el análisis que ellos hicieron, también las temas para tratar de mejorar eso, o sea, dentro de cada campo que visitamos, o sea, esos productores, van a ser los estudiantes, que lo van a hacer el día 3 y el día 4 de octubre, es decir, el lunes y el martes próximo, ahora que viene, tanto en Loncopué, es decir, en Campana Maguida, va a ser la primera presentación de ellos, y después va a ser en el campo del segundo productor que después vamos a decir. Entonces, ellos tomaron nota absolutamente de todo lo que se habló ese día, así antes de ir a hacer algunas de las buenas prácticas ganaderas que se realizaron, o sea, de las que nosotros estuvimos viendo. Por ejemplo, utilizamos acá las instalaciones de ese productor, acá, por ejemplo, la manga, vemos un tipo de animal, el tipo, de la raza, la dentadura de los animales. ¿Se ve el cursor, Nati? ¿Se ve el cursor? Ahí pues señalo. Perfecto, Se Víctor, ve. ¿Se ve? Sí, Bueno, Víctor. gracias. Entonces, por ejemplo, vemos la edad de los animales, la dentadura, la condición corporal, etc. Es una serie de cosas que después los estudiantes, bueno, en realidad son ya son estudiantes del último año de la carrera de Ingeniería Agronómica y están muy pronto a recibirse, así que lo que ellos digan, lo que van a comentar, es muy valioso. Es muy valioso lo que van a decir. Entonces, todo lo que ellos van a contar, qué es lo que hicimos, ¿no? Lo van a contar en detalle.
También algunas de las buenas prácticas que realizamos en ese lugar fue la visita del campo. Ese día, bueno, no nos ayudó mucho el tiempo, pero llovió absolutamente todo el tiempo, pero no importa, lo cruzamos todo el campo y vimos, ¿no es cierto?, el estado del pastizal, y bueno, también son cosas que van a comentar algo los estudiantes cuando den la presentación, ¿no? En este caso, estaba el productor ya casi terminando la veranada y pronto a bajar a los campos de invierno, eran otros campos. Aquí este es el grupo de trabajo del primer encuentro, ahí con el primer productor. Este es el grupo. Acá estamos, ¿no es cierto?, usando ese campo, y acá son todos los que intervinieron, o sea, toda la familia del productor, que, o sea, vamos a decir que nos recibieron realmente espectacular, y agradecemos, ¿no? Entonces, acá esta es la casa donde utilizan nosotros en la veranada, y acá están los técnicos, los que hicieron de anfitriones, tanto Arturo como Miguel, que en realidad le agradezcamos también, aprovecho para agradecerle muchísimo la atención y las cosas que nos comentaron, y en realidad el trabajo que están haciendo es genial también. Este fue con respecto al primer campo. Este es el Zapala, ¿no es cierto?, en lugar de Parda Negra. El productor es Héctor Painetruz. También, ¿no es cierto?, si menciono mal el nombre, por favor me lo corrigen. También hicimos algo parecido al principio, en este caso acá está la técnica anfitrión, de Vanessa Painelilla. Bueno, también, ¿no es cierto?, es excelente técnica, que, o sea, también nos contaron todo del campo, también los estudiantes tomaron nota absolutamente de todo lo que se habló, de todo lo que se contó del campo. Y después de eso, de ese encuentro, se realizaron algunas buenas prácticas ganaderas en ese momento. ¿Qué se aprovechó para hacer en este caso, en este campo? El tema sanidad. El tema sanidad. También acá hay en la manga, ¿no es cierto?, del productor del campo. Y se aprovechó también para hacer el destete, esto que comentó Carlitos Caivano, que fíjense ustedes que los pequeños productores de la provincia de Neuquén tienen un 37% de destete. Bueno, una de las buenas prácticas que se realizó ese día fue esto que están viendo acá, es decir, sacar a los animales de las madres, porque se sabe, ¿no es cierto?, perfectamente, que ya lo sabemos todo, eso que los máximos requerimientos nutricionales son en la lactancia, es decir, que el ternero consume prácticamente a la madre. Entonces lo que se realizó fue, para tratar de mejorar esos índices productivos, ¿no?, fue hacer este destete que se dividió. Acá están funcionando, ya se dejó todo funcionando ese día. Y quiero decir que el productor, por ejemplo, es extremadamente prolijo en este sentido. Fíjense ustedes, esto lo hizo el productor, ¿no? Simplemente dejamos los animales, pero él dividió al corral en dos y se separaron animales grandes, que dicen por este lado, que sería un destete que dijo también Carlos Caivano, que sería un destete anticipado, y animales chicos, que sería un destete precoz. No se dejó comiendo tanto de un lado como del otro a estos grupos de animales. Entonces, eso se realizó, esa separación de los grupos, porque si se colocan todos juntos, hay problemas de disputa por la alimentación, entonces seguramente los grandes no iban a dejar comer a los chicos. Entonces se realizaron estas buenas prácticas, ¿no es cierto?, siguiendo al manual de las buenas prácticas ganaderas. Bueno, también, ya terminando, porque la presentación esta era así, cortita, y para contarles un poco qué es lo que habíamos hecho allá, pero en realidad, te repito nuevamente, lo que van a contar en detalle son los estudiantes en el día 3 y 4 de octubre en el campo. Acá, el grupo de trabajo, acá estamos todos, absolutamente todos, los del grupo de trabajo, y bueno,
tanto agradezco. Gracias. Muchas gracias, Víctor. De nada. Muchas gracias, perfecto. En este caso, como vemos, Víctor lo que muestra es una experiencia concreta de cómo implementar codificadas esas buenas prácticas, depende cada caso. En este caso se optimiza, siendo que son estudiantes avanzados, el año que viene ya profesionales, de alguna manera que un productor no podría, digamos, pagar una consultoría externa, quizás de esas características, y al mismo tiempo los profesionales se nutren de una realidad situada en concreto, digamos, no digamos algo ideal, teórico, bien, digamos, entonces eso es como optimizar, ¿no? Con un enfoque sistémico, misiones de las distintas instituciones. Tengan en cuenta que se cuenta con Víctor, del mismo modo que con Carlos, del mismo modo que con el INTA, para este tipo de implementación de buenas prácticas situada con profesionales que pueden ir de alguna manera auditando, es decir, que no están solos como referente ante el grupo. Así que, siendo ya digamos 15 y 10 minutos, brevemente, si les parece por ahí alguien que quiera o compartir una reflexión o digamos hacer una consulta, igual nos vamos a ver el próximo miércoles y retomamos un poco algunas de las consultas que queden y preguntas, tenemos 3 instancias más de encuentro, pero si hay algo que por ahí quieran o remarcar o decir, bienvenido, digamos, en este último minuto. Estamos todos dormidos, me parece. Yo, bueno, no sé, tal vez sea más para el grupo después. Yo necesitaba saber, con respecto a esto, al no tener un grupo asignado, si el tema yo ya tenía los de las encuestas, lo estoy haciendo personalmente a cada productor que tengo en el listado de los que me mandaron, ¿sí? No sé si esto va más abocado solamente a cuando se conforme el grupo o sigo así, continúo con esta metodología de trabajo frente a estos productores. Creo que igual es una pregunta más para después en el plan ganadero. Perdón. No sé si Nati... Ahí sí. Bueno, se sumó también Marcos. Sí, no, está bien, dale. Sí, sí, no hay problema. Sí, estaba así la cámara para escuchar bien. Sí, yo creo que ahí creo que es más para elaborarlo cuando una vez se puede ir avanzando en identificar los nuevos grupos, ¿vale? Más allá de lo que venías haciendo individual y ya haciendo el trabajo en territorio. Igual lo podemos seguir trabajando más interno después. Claro, ahí, digamos, es condición necesaria, cuando ya tenés consolidado un grupo, que cada integrante tengas la encuesta hecha de cada uno, podés tener de todas maneras hechas encuestas o diagnósticos o fotos, digamos, actuales de otros que todavía no se conformen en grupo. Esa, digamos, es la situación. Pero al momento que estén conformados de grupo, sí o sí tienen que estar las de esos integrantes. En la mayoría de los casos, en huellas que han marcado otros referentes, han hecho las encuestas, aunque después el productor no quiso ser integrante de grupo, pero es un dato interesante y es de alguna manera una buena excusa para conversar a veces, para ir viendo, digamos, cuál es la situación de la zona. Así que buenísimo que vayas haciendo eso. Perfecto, muchas gracias. A vos. Bien, ahí también había activado la cámara Catalina. No sé, Catalina, si tenés alguna pregunta, o Vero, o Nico, o alguien. De todas maneras, nos vemos el miércoles. Estos minutitos los estamos sacando al mismo sistema informático que nos lo sacó recién, pero no sé si quieren compartir algo. Ahí Walter pregunta, ¿los grupos que se conforman es por sector o paraje, o por cantidad que determine un grupo? Si querés. En Sí, realidad lo que mejor define un grupo es la afinidad que consigan en un mínimo de 5 a 8 participantes, diría yo. Si son 8 para arriba, mejor, ¿no? A veces en este estrato que va siendo un poquito más mediano, donde estamos apuntando, podrían ser un poquito menos, pero no menos de 5.
Y la verdad que lo que define el grupo es más la afinidad y el compromiso que se siente en el grupo para apoyarse y llevarlo adelante que si fuera una zona. Cuanto más cerca estén, mucho mejor, porque más fácil va a ser para agruparse, digamos. Reunirse. Gracias, Carlos. Gracias. Ahí Yamila saluda, saludos a todos, muy interesante el trabajo que están haciendo, muchas gracias por dejarnos participar. Bueno, también Yamila sos parte, así que, bueno, gracias. Bueno, si les parece entonces, habiendo recuperado los minutos, digamos, de conectar pantalla, vamos cerrando la sesión de hoy. Tomen nota de las consultas, nos vemos el miércoles a las 13:30 horas, digamos, resérvense o con cafecito o con mate, lo que prefieran, y con todas las preguntas que puedan surgir en estos días.